Yo no soy experto en estas cosas, pero solamente repito lo que dice la Escritura. Cada cual dará, podríamos decir, cuenta de sí mismo. Pero la unión divina sobre la cual Dios ha establecido el matrimonio es la unión del matrimonio. De una mujer, un hombre que deja su hogar, se une a una mujer para establecer el matrimonio. Y fíjese que ese matrimonio son unidos por Dios. Aunque podríamos decir culturalmente, podríamos decir una ceremonia en la cual el hombre y la mujer se unen para formar el matrimonio. Eso no es nada más que podríamos decir lo objetivo, ¿verdad? Lo circunstancial. La verdadera unión de un matrimonio es la unión que Dios dio. Por eso dice la Escritura aquí, a lo que Dios juntó, a lo que Dios juntó. Por eso es tan importante que el joven y la joven tengan mucho cuidado en escogerse con quién se va a unir, ¿verdad? Para que esa unión sea una unión que Dios junte, que no sea que yo lo junte o que ella lo junte, que sea unión que Dios juntó, a los que Dios juntó. Así que es una unión, el matrimonio es una unión divina donde Dios junta un hombre con una mujer. Y esa unión, en la mente de Dios, es una unión eterna, mientras vivan. Dice, lo que Dios juntó, ningún hombre lo separa. En una ocasión, los discípulos y unas personas que le vinieron a preguntar al Señor que por qué el Señor había permitido el divorcio y por qué Dios había permitido otras cosas, ¿verdad? Tales como la bigamia y otras cosas, ¿verdad? Y el Señor dice, por la dureza de vuestro corazón, por el pecado es que Dios ha permitido esas cosas. Y Dios las permite, ¿verdad? Dios permite que por circunstancias, ¿verdad? Cuando haya que separarse esa persona de su cónyuge. Pero en la mente de Dios, el matrimonio es una unión divina donde Dios une a un hombre con una mujer para que más nunca se separen. A lo que Dios juntó, ningún hombre lo separe. Por lo tanto, dice la Escritura, y podríamos ir basándonos sobre esto, que la unión del matrimonio es la base sobre la cual Dios establece esa institución divina que es la familia. Cuando nosotros nos acercamos al matrimonio desde esa forma, no nos acercamos al matrimonio de ninguna forma que no sea la forma bíblica, entonces los lazos que se establecen son lazos fuertes, son lazos que serán siendo fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo dentro de esa familia. Ahora, como segundo punto, podríamos decir que los lazos de la familia son fortalecidos cuando los miembros de la familia entienden los propósitos que ha tenido Dios con la familia. Los propósitos. Primero presentamos la naturaleza divina, ¿verdad? Una unión es una institución divina basada sobre una unión divina, que es el matrimonio. Ahora quisiéramos explorar, a vuelo de pájaro, cuáles son los propósitos que Dios tiene con la familia, para que el conocimiento de esos propósitos nos permita que fortalezcan nuestra familia. El primer propósito que Dios tuvo con la familia y con el matrimonio fue la procreación humana. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre y a su imagen y a su semejanza los creó. El hombre es un ser espiritual. La naturaleza básica del hombre es que es un ser espiritual. Somos seres físicos, somos seres emocionales, pero la naturaleza básica del humano, de cualquier humano, es que es un ser espiritual.
Por eso es que ustedes encontrarán que no hay ninguna raza en el mundo, no hay ninguna tribu en el mundo que no tenga un Dios. Es el ansia del Espíritu de Dios, del Espíritu humano, de adorar al Dios de donde Él salió. Y si el hombre no tiene Dios verdadero, entonces se inventa un Dios. El profeta Isaías lo menciona eso de una forma jocosa, hablando con relación a la idolatría, donde dice que el hombre coge un pedazo de piedra, con un pedazo de madera, con la mitad se cocina la comida y se la come, con la otra mitad se hace un Dios, se inclina ante él y le dice: tú eres divino, tú me creaste. Esa es la forma, podríamos decir, en forma para ridiculizar la adoración a dioses falsos, pero es, podríamos decir, una verdad innata en todo hombre. Todo hombre tiene la ansiedad, el deseo, la necesidad de adorar a Dios, porque el hombre es un ser espiritual. Por eso dice que la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y fíjense que la base principal del hombre, la base principal, la esencia principal de Dios es que Dios es espíritu. De la misma forma, la imagen que nosotros esencial tenemos es el hecho de que nosotros somos seres espirituales. Dios lo creó al hombre a su imagen y a su semejanza los creó. Los bendijo, ¿verdad? La bendición de Dios sobre la humanidad. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Creo que yo he mencionado aquí esto. Esto Dios se lo dijo ¿a quién? A Adán y Eva. ¿Dónde estaban ellos? En el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén, Dios le dice a Adán y Eva: multiplicaos. Y creo que yo lo he dicho aquí 2 o 3 veces. El sexo es algo que está en el plan de Dios desde el jardín del Edén. El tener relaciones sexuales entre un esposo y una esposa es una cosa que es bendita delante de Dios. Por eso es que la tergiversación de esa relación sexual cuando hay relaciones entre hombre, hombre o mujer, mujer, es una abominación ante Dios. Porque podríamos decir que es una tergiversación, es una destrucción del plan original que Dios tenía. Era que el hombre y la mujer tuvieran relaciones íntimas para que de esas relaciones íntimas se procreara la familia. Así que la base principal del sexo es la procreación humana. Y el sexo sin la procreación humana no tiene lugar en el plan de Dios. Se hace lascivia, se hace una cosa sucia delante de Dios, cuando la relación no tiene como objetivo el principal la procreación humana o la posibilidad de la procreación humana. Porque el propósito del sexo dentro del matrimonio es la procreación humana. Y si el sexo no es conducivo a la procreación humana, entonces el sexo no tiene lugar. Es una cosa sucia, una cosa fuera del plan de Dios. Por eso es que el homosexualismo y las relaciones homosexuales son abominación ante Dios, porque no tienen propósito, no tienen la razón del propósito principal que Dios le da. Pero el propósito de esa unión santa del matrimonio, primeramente, es la procreación humana. Y fíjense que el Señor le dice a Adán y Eva en el jardín: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y eso fue dado en el jardín del Edén. En algunas religiones el sexo viene a ser el pecado de Adán y Eva. Y eso no es cierto, porque el sexo y las relaciones sexuales dentro del matrimonio fueron ordenadas por Dios. Adán y Eva, multiplicados y sojuzgad la tierra. Así que el propósito principal, podríamos decir, el propósito primero de esa unión santa que es el matrimonio, esa unión divina que es el matrimonio,
y de esa institución